Entonces, la propuesta fundamentalmente se basa en decir, siempre vamos por la línea de que la protección al inversionista tiene que darse por la vía de que cuente con información suficiente para la toma de sus decisiones, pero adicionalmente reconocemos que hay diferentes tipos de inversionistas que pueden enfrentarse a necesidades de información diferentes y que su conocimiento y capacidad para entender el fenómeno del mercado de valores y los riesgos que están asociados a ese mercado les podría permitir o les permite tomar decisiones de qué riesgos quisieran o no quisieran gestionar. Decidido eso, decimos, hay dos grupos, dentro de nuestra propuesta hay dos grupos grandes de inversionistas. Los inversionistas que hemos llamado no calificados, y ese término se refiere exclusivamente al conocimiento sobre los riesgos que están asociados a las inversiones en el mercado de valores. Muchos de ellos, posiblemente la mayoría, sean muy calificados, muy eficientes y claros en el conocimiento de una gran cantidad de otros temas. Entonces el tema de calificación es exclusivamente sobre la capacidad para gestionar los riesgos del mercado de valores. Y lo que hemos llamado los inversionistas calificados. En los inversionistas calificados hemos incluido tres grandes grupos, lo que hemos llamado institucionales, que son como los bancos, como las financieras, como las operadoras de pensiones complementarias, como las aseguradoras, como los puestos de bolsa y sociedades de fondos de inversión. Básicamente, inversionistas institucionales que son regulados por alguna de las instancias de regulación existentes en el mercado financiero. Esto significa que no estamos pensando en inversionistas institucionales, otro tipo de compañías con roles diferentes, empresas comerciales o industriales. No, es básicamente entidades que tienen en su estructura los mecanismos, los conocimientos, las herramientas para entender adecuadamente los riesgos y gestionarlos adecuadamente, pudiendo hacerlo por cuenta propia, para sus propias inversiones, o por cuenta de terceros. Por ejemplo, una operadora de pensiones complementarias gestiona su propio portafolio y gestiona los portafolios en los cuales colocan sus ahorros de largo plazo para constituir sus pensiones complementarias los trabajadores costarricenses. Un segundo grupo de lo que hemos llamado inversionistas sofisticados, que son básicamente personas físicas que por su conocimiento técnico o por su experiencia tienen el conocimiento necesario y las herramientas para gestionar adecuadamente los riesgos. Un último grupo que hemos denominado los profesionalmente gestionados, que básicamente corresponde a los inversionistas que, no siendo especializados, que no siendo sofisticados, sí pueden, si lo requieren o lo deciden, contratar un gestor profesional para que sea ese gestor profesional el que, reconociendo los intereses, los objetivos y necesidades de ese inversionista, le conforme portafolios de inversiones que respondan a esas necesidades. Entonces, ahí básicamente lo que estaríamos diciendo es, hay un grupo de inversionistas calificados y hay un grupo de inversionistas no calificados, a los cuales, a los calificados, les daríamos la oportunidad de enfrentarse con un conjunto de riesgos diferentes que los que enfrentarían los inversionistas no calificados. Eso nos lleva a un paso siguiente, y es decir, bueno, ¿qué cosas irían al mundo de la oferta pública restringida, que está dirigida específicamente a inversionistas calificados? ¿Y qué cosas irían al mundo de la oferta pública general, que está dirigida a todos los inversionistas, sean estos calificados o no? ¿Y cuál es el papel que jugaría la superintendencia en cada uno de esos mundos? En el más sencillo, nuestro papel, que es el mundo de la oferta pública restringida, sería definir cuál es la información que debe de aportarse al mercado y constatar que existe. Estados financieros existen, descripción de cuáles son las actividades del emisor existen, sin entrar
a hacer valoraciones críticas acerca de la información o acerca de la manera y forma en que se comunican los riesgos que están relacionados con esas emisiones. Y si usted me dice, ¿por qué no? Porque estaríamos haciendo un doble proceso, porque esos inversionistas calificados, sus comités de riesgo, sus comités de inversiones, sus analistas, van a hacer ese trabajo. Y por lo consiguiente, el hacerlo nosotros, adicionalmente, no agrega valor. Y lo que podríamos estar generando son cuellos de botella y duplicaciones de costos. Además, queda con mucha más claridad que es responsabilidad exclusiva de esos inversionistas calificados el evaluar las características de las emisiones que van por la vía de la oferta pública restringida, los riesgos de esas emisiones y decidir cuáles de esos riesgos quieren y pueden gestionar, a cambio obviamente de una retribución, y cuáles no. Nuestra percepción del mercado es que si los inversionistas institucionales consideran que la relación retribución-riesgo es adecuada, pues van a interesarse en esos instrumentos. Y si no, pues sencillamente no van a interesarse en esos instrumentos. Diferente es en el caso de la oferta pública general, en donde la superintendencia no solo define cuál es la información que debe de presentarse, constata que exista y adicionalmente verifica que la revelación de los riesgos asociados a esas emisiones sea adecuada. De manera tal de que cuando ese inversionista no calificado lee los prospectos, tiene la forma de enterarse de cuáles son los riesgos que están presentes en esas emisiones.